ensucies. Yo no ensucio. Bienvenidos otra vez a The Kitchen, en las cocinas de Habsburg Boars, y hoy vamos a hablar de otro de nuestros bestsellers, la Paddle Power. Paddle Power es un shortboard pensados para olas buenas, para viajar, una tabla muy polivalente y también una tabla que funciona para aquellos malauradamente pocos días que nuestros breaks están funcionando con Dios manda. Esta tabla en particular, 5,9, 19 por 2 y 3 octavos y 29 litritos. Su centro de gravedad desplazado hacia adelante, como dice la tabla, nos permite en una tabla más corta, más compacta, más performante, tener aquel plus de remada que nos permite lidiar con estos días un poco más grandes y un poco más potentes, donde a lo mejor un step up sería mejor opción que tu standard shortboard. La Paddle Power junta estas dos cosas y mete la potencia de remada de un step up y el control de un step up en el outlet de un shortboard. Y hace de esto una tabla súper polivalente y muy apta para aquellos surferos que le gusta surfear olas buenas, pero que no son pro. Esta tabla en particular está fabricada con un tail round, algo más pequeño, para darle aún más control y aún más drive, pero el modelo Paddle Power se puede fabricar también con tail squash, que nos da algo más de ligereza debajo de los pies, y Joan me está haciendo reír, no puedo hablar. El modelo Paddle Power se puede fabricar también con tail squash para render la tabla un pelín más ligera, un pelín más viva y un pelín más performante si lo que buscamos son giros más radicales en olas buenas. El rocker de la Paddle Power es un rocker muy continuo, otra vez muy sinuoso sin cambios de curvatura en ningún punto. Es un rocker medio que nos da facilidad de remado otra vez para entrar pronto en la ola y al mismo tiempo nos da velocidad y mucha aceleración. Lo que sí que tenemos es un pequeño kick en el tail para dar aún más control en los giros a alta velocidad. Los cóncavos de la Paddle Power son bastante plana en el nose, empieza a más o menos unos 50 centímetros del nose un single concave, que se hace más pronunciado a medida que vamos atrás en la tabla, y justo al entrar en el paquete de las quillas se vuelve un ligerísimo double para pegar la transición a una de las características que nos gusta mucho en todas nuestras tablas, de un pequeño V que nos hace muy fáciles y muy suaves las transiciones rail to rail. El punto central, el punto de máximo grosor también, como podemos ver, está desplazado ligeramente hacia adelante para tener la mayor parte del volumen debajo de nuestro pecho y aumentar la remada, pero al mismo tiempo, para control y drive, tenemos un tail muy estrecho, que es muy fácil de hundir y que se agarra muy heavy en las olas más huecas. También el nose y los rails son bastante finos, son muy finos, y estos también nos ayuda otra vez a hundir la tabla más fácilmente y hacer la tabla aún más performante. Como hemos dicho, la Paddle Power es una tabla para olas buenas. A mí es una tabla que me encanta llevarme de viaje, sobre todo como tabla única cuando quiero viajar ligero, porque es una tabla súper versátil que me permite pillar tanto olas de un cuerpo y medio hasta ola más grande, vista su versatilidad y su facilidad de remada. Esta tabla en particular, como podemos ver, está construida con un foam con stringer de PVC. El stringer de PVC es bastante más flexible que los stringers de madera tradicionales, y esto nos permite decidir a través de los refuerzos de carbono posicionados en los puntos claves, nos permite decidir los patterns de flexibilidad que le queremos dar a la tabla. En este caso queremos una tabla bastante rígida en el centro, por esto le ponemos este parche de carbono, y al mismo tiempo podemos ver en el bottom también queremos una tabla que reaccione muy rápidamente a todo lo que empujamos con el pie de atrás. El carbono posicionado tanto en los rails como en todo el tail nos da una respuesta muy rápida
y muy fuerte y nos proporciona más agarre y más control en los giros a alta velocidad. Si quieres más info sobre este otro modelo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Si te ha molado este vídeo, comenta, inscríbete a nuestros canales, compártelos con tus amigos y... esta me mola, me la llevo. Nos vemos en el agua. El pescado, el mercado, el pescado. Ahora vamos a imitar a Andre en el The Chicken. De chicken. ¿Cómo es? De kitchen. The Kitchen. Pues esto es el de Chicken. Aquí tenéis la Paddle Power, un modelo que está forjado en la cocina de Huff y en los continuos rails y los lane continuos y todo continuo y venga hasta luego, gracias.